Well, beloved people, beloved listeners, Bueno, amado pueblo, amados radioyentes, what a privilege again to come to you today. qué privilegio regresar a ustedes hoy nuevamente. And today is a blessed day. Y hoy es un día bendecido. This is a very special day again that the Lord has accorded us Este es un día muy especial otra vez que el Señor nos ha dado to be able to have a teaching, a study that is going to help the church de poder tener una enseñanza, un estudio que le va a ayudar a la iglesia. whosoever will listen Todo el que quiera escuchar to polish the church. para refinar a la iglesia. You know, we live in such a time Tú sabes, vivimos en tales tiempos when it's going to be absolutely very critical that the Christian believer cuando va a ser absolutamente crítico que el creyente cristiano, the Christ follower, el seguidor de Cristo, the born-again person, la persona nacida de nuevo, this is now going to be a critical moment for you este va a ser ahora el momento crítico para ti to be able to ensure that your salvation is well polished, de poder asegurarte que tu salvación esté bien pulida, that you are in right standing with the Lord, que estés en buena posición ante el Señor and you know all the things you ought to know. y que puedas saber todo lo que debes saber. I want to look at the continuing conversation we've had last week Yo quiero que veamos la conversación continua que hemos tenido desde la semana pasada, when we talked about walking the narrow way. cuando hablamos sobre caminar en la vía estrecha. The Lord Jesus, El Señor Jesús, he submitted a thesis, Él presentó una tesis, he submitted a doctrine, Él presentó una doctrina, he deposited a doctrine to the church, Él le depositó una doctrina a la iglesia and a command, and that doctrine became the instruction to the church, y la orden contenida en esa doctrina se convirtió en la instrucción para la iglesia. and in that instruction the Lord commanded the church world over Y en esa instrucción el Señor le ordenó a la iglesia por todo el mundo to walk the narrow way. que caminara en la vía estrecha. So most of last week, La mayoría de la semana pasada, the few days at which we managed to have this conversation, los cuantos días que pudimos tener esta conversación, we spoke about some very important aspects of walking the narrow way. hablamos de aspectos muy importantes sobre caminar en la vía estrecha. And we asked the question, Hicimos la pregunta, what does it mean that Christ Jesus the Messiah commanded the church to walk the narrow way? ¿qué significa que Cristo Jesús, el Mesías, le ordenó a la iglesia que caminara en la vía estrecha? In other words, what does it take En otras palabras, ¿qué se necesita? what are the features of a church that is walking the narrow way? ¿Cuáles son las características de la iglesia que está caminando en la vía estrecha? And I want to continue that conversation, beloved people, by looking at some very important scriptures here. Y yo quiero seguir con esa conversación, amado pueblo, leyendo algunas escrituras muy importantes aquí And giving it a greater look. What does it mean to walk the narrow way? y de mirar más a fondo lo que significa caminar en la vía estrecha. So today I want to begin with the lead scripture. Hoy quiero empezar con la escritura principal. And our lead scripture, I'm reading from King James today.
on purpose. Hoy estoy leyendo de la versión King James, a propósito, I have 4 versions here in the Comparative Study Bible, y tengo 4 versiones aquí en esta Biblia de estudio, but today I purposefully read from King James, pero hoy voy a leer intencionalmente de la versión King James. So our lead scripture, the book of Matthew chapter 7, again, verses 13 and 14. La escritura principal es el libro de Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. So Matthew chapter 7, Mateo capítulo 7. in this dispensation, En esta dispensación, when the prophecy on the collision of the 2 neutron stars has taken place, cuando la profecía de la colisión de las 2 estrellas de neutrones ha ocurrido, in this dispensation, at this hour, en esta dispensación, en esta hora, when the tossing of the seas on the Lord sent me to command the ocean to come out in the Caribbean, cuando el océano se agita, al Señor enviarme a ordenarle que se salga en el Caribe. and you saw what that did all the way through to the United States, Y tú viste el resultado de eso todo el camino hasta Estados Unidos. then the prophecy on the United States of America, on Florida, on Houston, Texas, Y la profecía sobre los Estados Unidos, la Florida, Houston, Texas. at this time when a dead decomposing corpse En este tiempo, cuando un cadáver que se estaba descomponiendo, muerto, a dead body, now we know she is called Mama Rosa, un cuerpo muerto, y ahora sabemos que ella se llama Mama Rosa, gaining weight, the doctors are taking notes, y ella está aumentando de peso, los doctores están anotando. at this time when there is big healing, En este tiempo, cuando hay gran sanidad, I followed yesterday. yo lo seguí ayer. Up to now, we have more than 300 cases Hasta este punto tenemos más de 300 casos of serious conditions that were healed when I came live on radio. de condiciones serias que fueron sanadas cuando yo decreté en vivo por el radio. The Lord spoke to you healing through this place. El Señor les habló sanidad por medio de este lugar, Right from here in Nairobi, desde aquí en Nairobi, by radio to your churches. llegando por medio del radio a sus iglesias. Some of the conditions were absolutely terrible conditions the Lord removed people from. Algunas de las condiciones que el Señor sacó a la gente eran absolutamente terribles. Like the case of in Machacos, there was urine and stool incontinence. Por ejemplo, en Machacos, donde había un caso de incontinencia de orina y heces, Flowing stool and urine for many, many years, 10 years. el flujo de heces y orina por muchos años, 10 años. Nairobi here, bleeding until she was cutting blankets. Aquí en Nairobi, ella estaba sangrando hasta el punto que tenía que usar cobijas, cortarlas. She could not use the normal pads. She was now cutting blankets to use baby blankets and so forth. Ella no podía usar las almohadillas menstruales normales. Ahora ella tenía que cortar cobijas para usarlas. And crippled, blind, Lisiados, ciegos, legs that were cut off. The Lord just joined the bones. piernas que fueron cortadas. El Señor simplemente unió el hueso. We are living in such a tremendous time. Estamos viviendo en tiempos tan tremendos. Weak necks, babies that could not support their necks, now the neck is strong. Cuellos débiles, bebés que no podían apoyar sus cabezas, ahora tienen cuellos fuertes. In this kind of visitation and in this kind of dispensation, En este tipo de visitación y en este tipo de dispensación, how ought you to live your life as a Christian? ¿cómo debes vivir tu vida como cristiano?
And that's why today in our teaching, our lead scripture is the book of Matthew chapter 7, verses 13 to 14. Y es por eso que hoy en nuestra enseñanza, la escritura principal está en el libro de Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. And I'm reading deliberately from King James because there's something I want to bring out today. Y estoy leyendo a propósito de la versión de King James porque hay algo que quiero mostrarles. And in King James, he says this. He says, "Enter ye in at the straight gate." And the straight here, straight is spelled S-T-R-A-I-T. El profeta del Señor está leyendo de la versión King James. Vamos a leer la versión Reina Valera, 1960. La puerta estrecha. Mateo 7, versículos 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha. En la versión de King James que el profeta del Señor está mencionando, usan la palabra straight, que traducida puede ser un paso o un estrecho. Straight, like the Strait of Gibraltar, the Strait of Dover, and so forth. Un estrecho, tal como se puede escuchar cuando decimos el estrecho de Gibraltar o el estrecho de la Palmera o cualquier estrecho. He says, "Enter ye in at the straight gate, for wide is the gate, and broad is the way that leadeth to destruction, and many there be which go in thereat." Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Verse 14, he goes on to say, "Because straight is the gate." Versículo 14, él sigue diciendo, estrecha es la puerta. And again, straight is S-T-R-A-I-T. Y nuevamente el profeta enfatiza que la palabra en inglés es S-T-R-A-I-T, que significa un estrecho o un paso. I'm reading this version deliberately to bring a very important point to you in this dispensation of beloved glory, when we know that the Messiah is coming. Y él está leyendo deliberadamente de la versión New King James para hacer un punto muy importante a esta hora de la dispensación de la gloria postrera, cuando sabemos que el Mesías viene. Again, verse 14. "Because straight is the gate, and narrow is the way which leadeth unto life, and few there be that find it, that findeth it." Nuevamente el versículo 14. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. So, this is a very important scripture, beloved people. Esta es una escritura muy importante, amado pueblo. Again, "Enter ye in at the straight gate, for wide is the gate, and broad is the way that leadeth to destruction." In other words, to hell. Nuevamente, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. En otras palabras, te lleva al infierno. "And many there be which go in thereat." Y muchos son los que entran por ella. Verse 14. "Because straight,
S-T-R-A-I-T, because straight is the gate, and narrow is the way which leadeth unto life. In other words, eternal life, heaven. Porque estrecha es la puerta o estrecho y angosto el camino que lleva a la vida. En otras palabras, que te llevan a la vida eterna, al cielo. And few there be that findeth it. Y pocos son los que la hallan. So it's amazing, beloved people, that Christ Jesus, the Messiah, Así que es tan sorprendente, amado pueblo, que Cristo Jesús, el Mesías, when he came and brought us the salvation of our God in heaven, Jehovah Elohim, Jehovah Yahweh, Jehovah Ori, que cuando Él vino y nos trajo la salvación de nuestro Dios en el cielo, Jehová Elohim, Jehová Yahweh, Jehová Ori, when he brought us the salvation of God Almighty from heaven, cuando Él nos trajo esta salvación de parte del Dios Todopoderoso del cielo, and I hope most people now understand the way the covenant of this grace we received stands within the bigger picture of heaven. y yo espero que ahora puedan entender mejor sobre este pacto de la gracia y a dónde está posicionado en respecto al cielo. Let me just recap it here. Permítanme volver a repetirlo aquí. We know very well that there is a covenant of eternity between God the Father and God the Son. Sabemos que hay un pacto de eternidad entre Dios el Padre y Dios el Hijo. You can see from the book of John chapter 1, the narrative there. Puedes ver en el libro de Juan capítulo 1 el narrativo allí, In the beginning was the Word, and then it goes on and it says the Word was with God. donde él dice que en el principio era el Verbo y sigue hasta decir que el Verbo estaba con Dios. So it speaks about the eternal relationship. Entonces se refiere a la relación eterna. So there is a covenant of eternity between God the Father and God the Son. Entonces existe un pacto de eternidad entre Dios el Padre y Dios el Hijo. I hope all people know this. That's why I don't want to take chances. I just want to run through it now. Yo espero que todos sepan esto, pero quiero asegurarme que lo sepan y por eso lo menciono. The covenant between God the Father El pacto entre Dios el Padre and Christ the Messiah y Cristo el Mesías is a covenant of eternity. It's an eternal covenant. es un pacto de la eternidad, es un pacto eterno. And when God the Father saw the fall in man down here on the earth, Y cuando Dios el Padre vio la caída del hombre aquí abajo en la tierra and he sent Christ Jesus to come and die on the cross y envió a Cristo Jesús a morir en la cruz to deliver unto the church the covenant of the grace, para entregarle a la iglesia el pacto de la gracia. now look at this now. Mira esto ahora. God the Father is the Redeemer. Dios el Padre es el Redentor. Make sure you understand this, beloved, very well. Asegúrense de que entiendan esto muy bien, amados. God the Father is the Redeemer. Dios el Padre es el Redentor. And he sent Christ the Messiah to die on the cross to bring forth the carrier, Y envió a Cristo el Mesías para morir en la cruz y así cargar el mensaje. He is the messenger of the covenant of the grace. Él es el mensajero del pacto de la gracia. So when Christ the Messiah brings the covenant of grace, Entonces, cuando Cristo el Mesías trae el pacto de la gracia, that is between him and mankind. que es entre Él y la humanidad. John chapter 3:16 we know. Juan capítulo 3, versículo 16, lo conocemos. For God so loved the world
that he gave his one and only begotten Son, that whosoever believeth in him shall not perish, should not perish, but see eternity, see eternal life. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. So that is the covenant he brought. Así que ese es el pacto que él trajo. And then now he grafted that covenant between himself, Christ the Messiah, and the church. Y entonces él injertó un pacto entre él, Cristo el Mesías, y la iglesia. And so that those that have a covenant with Christ, Entonces, ahora aquellos que tienen un pacto con Cristo, by extension now, ahora a ellos se le extiende Christ's relationship with the Father, esa relación de Cristo con el Padre, Christ's link, the link between Jesus and God the Father, el vínculo entre Cristo Jesús y Dios el Padre. that covenant of eternity is now extended to the church. Ese pacto de la eternidad ahora es extendido a la iglesia. So the church, therefore, now, through the extension, through the covenant of grace, Y ahora la iglesia, por medio de esa extensión, por medio del pacto de la gracia, is able to enjoy eternity. ahora puede disfrutar de la eternidad. That is the structure, Esa es la estructura, that is the blueprint, ese es el plano, that is the paradigm ese es el paradigma of the redemption of fallen men. de la redención del hombre caído. That is pretty obvious today to all people, beloved people. Eso es algo que es bastante obvio a toda la gente hoy en día, amado pueblo. And so, when Christ the Messiah, the author and finisher of our faith, Entonces, cuando Cristo el Mesías, el autor y consumador de la fe, the one that died for the church, el que murió por la iglesia, the one whose church, his church, the church of Christ, whose church is on the earth here, aquel cuya iglesia está aquí en la tierra, su iglesia, la iglesia de Cristo, when he brought that covenant of grace, cuando él trajo ese pacto de la gracia, then he deposited for this thesis here. entonces él entregó esta tesis aquí. This is the thesis he presented. He made an application before them. Esta es la tesis que presentó ante ellos. Él hizo una solicitud ante ellos. And this is what he meant when he said, Y esto es lo que quiso decir cuando dijo, enter ye in at the straight gate, for wide is the gate, and broad is the way that leadeth to destruction, and many there be which go in thereat. el libro de Mateo capítulo 7, versículo 13, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Verse 14 it says, because straight is the gate, and narrow is the way which leadeth unto life, and few there be that find it. Versículo 14. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. So you have to even find it. Incluso es necesario encontrarla. So what did the Lord mean when he spoke to his church? Entonces, ¿qué quiso decir el Señor cuando le habló a su iglesia? He died for the church, resurrected for the church. Él murió por la iglesia, Él resucitó por la iglesia. What did he mean when he instructed the church? ¿Qué quiso decir Él cuando le instruyó a la iglesia? He gave this command that enter ye
in at the straight gate. Cuando les dio la siguiente orden: entrad por la puerta estrecha. In other words, enter through the narrow gate. Entrad por la puerta estrecha. And then he talks about the narrow way. Y después habla sobre el camino angosto. And so, I want you to understand, beloved people, Yo quiero que entiendan, amado pueblo, that this becomes one of the most important teachings que esta se convierte en una de las más importantes enseñanzas that the Lord Jesus ever gave to mankind. que el Señor Jesús alguna vez dio a la humanidad. Again, this becomes the principal teaching Nuevamente, esta se convierte en la enseñanza principal, the cardinal teaching that the Messiah ever gave to the church. la enseñanza cardinal que el Mesías le ha dado a la iglesia. And you can see very clearly that in this teaching, he is actually directing himself to the church. He is actually addressing the church. Y se puede ver claramente que en esta enseñanza Él se dirige a la iglesia, se está dirigiendo a la iglesia. And I want to move a little faster because I have so much for you within these 1.5 hours to go. Y quiero moverme un poco más rápido porque tengo mucho que darles en esta hora y media. And so, it became so important. Entonces, esto se convirtió en algo muy importante. Why is this the most important doctrine he laid before the church? ¿Por qué es que esta es la enseñanza más importante que Él le presentó a la iglesia? It is so important because this became the yardstick. Es tan importante porque esta se convirtió en el criterio. This presentation here, this decree, this command, Esta presentación, esta orden, este decreto, this instruction the Messiah gave, esta instrucción que el Mesías dio, literally became the yardstick. It became the principal yardstick literalmente se convirtió en el criterio principal that separates the entire human race into two. que separa a la humanidad entera en dos grupos, Into two groups en dos grupos, that separates the entire universe. que separa al universo entero. You are aware that the entire universe is under the jurisdiction of the Messiah. Tú estás consciente que el universo entero está bajo la jurisdicción del Mesías And of the Father. y del Padre. You remember recently when the 10-year-old prophecy, when he sent me to shake the entire universe and all the trillions of galaxies, ¿Recuerdas recientemente la profecía de 10 años donde me envió a sacudir todo el universo y todos los trillones de galaxias? so the entire universe is being addressed here, beloved people, and the church that we have on the earth. Entonces, todo el universo se está abordando aquí, amado pueblo, al igual que la iglesia que tenemos en la tierra. So this teaching became so critical in the life of the Christian Esta enseñanza se convirtió muy crítica en la vida del cristiano. Why? ¿Y por qué? Because this is the teaching that lays out the yardstick Porque esta es la enseñanza que establece el criterio, defines the yardstick for entry into heaven. define el criterio para la entrada al cielo. In other words, he gets from this teaching a yardstick for separating the entire human race into two groups. En otras palabras, de esta enseñanza obtienes el criterio para separar a toda la raza humana en dos grupos. Those who will go into the kingdom of God, into heaven, and those who will go to hell.
aquellos que irán al reino de Dios en el cielo y aquellos que irán al infierno. This is how important this teaching stands within the paradigm of Scripture and the prophetic timeline of the Bible. Así de importante es esta enseñanza dentro del paradigma de las Escrituras y dentro de la línea del tiempo profético de la Biblia. That this teaching at this hour, especially before the Messiah comes, Que esta enseñanza a esta hora, especialmente antes de la venida del Mesías, becomes so critical in the life of the believer se convierte tan crítica en la vida del creyente that they may be in the know, que ellos puedan saber, that they may know some of the yardsticks that heaven will use. que ellos puedan saber algunos de los criterios, algunas de las normas que el cielo va a usar, That the Lord will use on that day when He comes. que el Señor va a usar en ese día cuando venga. This teaching, the thesis He deposited in Matthew chapter 7, 13 to 14, Esta enseñanza, esta tesis que Él depositó en Mateo 7, versículos 13 y 14, is so critical because even the dead will be weighed on this yardstick. es tan crítica que incluso los muertos van a ser medidos por este criterio. Even those dead, those who have slept, the Bible calls them asleep, Incluso aquellos que han muerto, aquellos que duermen. La Biblia dice que duermen. this is the yardstick that will be used to measure them, Este será el criterio usado para medirlos, to see where at they spend their eternity, para determinar a dónde van a pasar su eternidad, whether in heaven or in hell. si en el cielo o en el infierno. And that's just how critical this teaching is. Y así de crítico es esta enseñanza. It applies to the dead Se aplica a los muertos and applies to the living. y se aplica a los vivos. It is an enormous teaching, beloved people. It's a tremendous teaching. Es una enseñanza enorme, amado pueblo, una enseñanza tremenda. And so we see that the Lord Jesus commands the church Entonces vemos que el Señor Jesús ordena a la iglesia. He goes ahead then and commands His church to submit to this thesis, to this teaching here. Él sigue adelante y le ordena a la iglesia que se someta a esta tesis, a esta enseñanza, To submit, to fully submit to this. que se someta completamente a esto. And as He does so, Y mientras Él hace esto, therefore you see that the entire narrative puedes darte cuenta que el narrativo entero is directed to the church, es dirigido a la iglesia, directed to those that are born again, those that are Christian, Christ followers. dirigido a aquellos que son nacidos de nuevo, aquellos que son cristianos, aquellos que siguen a Cristo. And as I've read, Y como he leído, when you read again, cuando lees de nuevo, one more time, Matthew chapter 7, 13, una vez más, Mateo capítulo 7, versículo 13, Jesus the Lord instructs His followers Jesús el Señor instruye a sus seguidores by saying, enter ye at the straight gate. diciéndoles, entrad por la puerta estrecha. So I said, I'm reading King James today deliberately because there is something I want to pull out that will help you. Y he dicho que estoy leyendo de la versión King James deliberadamente porque hay algo de ahí que quiero sacar para ayudarte. And what a wonderful privilege and opportunity to do this global Bible teaching Y qué maravillosa oportunidad y privilegio de poder hacer esta enseñanza bíblica global, because I know I can see nations tuned in from across the globe. porque puedo ver a las naciones sintonizadas a través del globo terráqueo, Even places that were still in the dark.
incluso lugares que todavía están en la oscuridad. Across the globe, we don't know how many millions are tuned in. A través de la tierra no sabemos cuántos millones están sintonizados. From Finland all the way to Australia, New Zealand, De Finlandia todo el camino a Australia, a Nueva Zelanda. from South Korea all the way to Canada, United States, De Corea del Sur todo el camino al Canadá, a los Estados Unidos. down to Latin America, Brazil, and name it. Llegando a Latinoamérica, a Brasil y a todo lugar. This is such a wonderful moment, beloved people, Este es un maravilloso momento, amado pueblo, when the Lord can allow me to speak to the church on some very key elements. cuando el Señor me puede permitir hablarle a la iglesia sobre algunos elementos claves, Key items that will really, really matter on the final day. elementos claves que van a importar muchísimo en el día final. And that's why I'm saying, when the Lord now directed himself and addressed himself to the church, exclusively to the church, Y por eso estoy diciendo que cuando el Señor se dirigió a la iglesia exclusivamente, he entirely focused on the church. Él se enfocó completamente en la iglesia And then he gave his first deposition y dio su primera declaración. in Matthew chapter 7:13. And then he said, Mateo capítulo 7, versículo 13. Y entonces dijo, enter ye at the straight gate. Straight, S-T-R-A-I-T. entrad por la puerta estrecha, en otras palabras, por el estrecho o por el pasadizo. La palabra en inglés es straight, S-T-R-A-I-T, que traducida significa un estrecho o un pasadizo. What is the meaning of straight? ¿Cuál es el significado de la palabra en inglés straight, que traducida significa un estrecho? So let's open up a few things that then we may be able to comprehend Vamos a abrir algunas cosas para que podamos entonces comprender, to well understand the instruction that the Lord is laying on the church. para poder entender bien la instrucción que el Señor le está dando a la iglesia. The instruction he is directing towards the church that when you obey, you know what to obey, beloved people. La instrucción que Él le está dirigiendo a la iglesia para que cuando obedezcan puedan saber qué obedecer, amado pueblo. So when you receive the Lord, you know what you're getting into. For those who are not born again, that may be tuned in. Y aquellos que estén sintonizados, que no son nacidos de nuevo, puedan recibir al Señor y entender a qué están entrando. Straight means the following. La palabra en la lengua de inglés, straight, significa lo siguiente. In a simple way, straight means conventional. De manera simple, significa convencional. The first meaning of straight, S-T-R-A-I-T, is conventional. El primer significado de la palabra straight, S-T-R-A-I-T, es convencional. The second meaning of straight is law abiding. Law abiding. El segundo significado de la palabra en inglés straight es respetuoso de la ley. Respetuoso de la ley. Law abiding, beloved. Respetuoso de la ley, amados. And the third meaning of straight, I endeavor to pull it out for you on King James. Y el tercer significado de la palabra straight me he esforzado sacándolo para ustedes de la versión de la Biblia King James. Why King James brings it as straight? The third meaning of straight is that narrow. Straight means narrow. El tercer significado de la palabra straight es estrecho. Straight also means route. La palabra straight también significa una ruta, Route, if you will, una ruta, a channel or a passage. un canal o un pasadizo. And
when you use straight to describe a route, a channel, and a passage, Y cuando usas la palabra para describir una ruta, un canal, un pasadizo, then he says the following. He says, it is a passage that is so narrow that it makes it difficult for you to pass. y entonces dice lo siguiente, que es un pasadizo tan estrecho que es difícil para ti pasar. You know, many times you have the Strait of Gibraltar, the Strait of the Strait of Dover. Tú conoces que existen el estrecho de Gibraltar, por ejemplo, el estrecho de Dover. There are these straits in the seas. We see the straits in the sea. Existen estos estrechos en el mar. Podemos ver estos estrechos en el mar. And it's amazing because then you see that when the ships are coming, and let's say they are to pass through the Strait X, Strait of what? Strait of who? Y es sorprendente porque cuando ves que vienen los barcos y tienen que pasar por el estrecho tal, Then you see now the ship don't have that much bearing, that much maneuvering or flexibility or space to do as they will. entonces ahora se ve que el barco no tiene tanto rodamiento, tanta maniobra o flexibilidad o espacio para hacer lo que ellos quieren. So as they pass through the strait, Entonces, cuando pasan por el estrecho, they have now to obey the narrowness of the strait, ahora tienen que obedecer la estrechez del estrecho, the rules governing the passage, las reglas que gobiernan el pasadizo, so that they may pass through the strait. para que puedan pasar el estrecho. So he says, it may be also employed in describing a route, for those who are on the other side, a route, Dice que también puede ser usado para describir una ruta, a channel, a passage. un canal o un pasadizo. That a passage that is so narrow that it makes it difficult to pass through. Un pasaje que es tan estrecho que es difícil pasar. So again now, you see the Lord Jesus uses the word straight. Entonces podemos ver que en esta versión de King James en inglés, el Señor usa la palabra straight. En español, un estrecho. Enter ye, he says very clearly, enter ye in at the straight gate. Él dice claramente, entrad por la puerta estrecha. And is very much aware that this is what straight defines. Y él está muy consciente de lo que quiere decir un estrecho. So in other words, you see right away, En otras palabras, puedes ver de una vez he is already projecting forth in his thesis to the church que en su tesis a la iglesia ya le está proyectando. is pulling forth, he's highlighting forth Él está presentando, él está haciendo resaltar the fact that there will be some difficulties in passing through this narrow space. el hecho de que habrán dificultades al pasar por este estrecho espacio. For example, you see the Strait of Dover, the Strait of Gibraltar. You know these things, beloved people. Por ejemplo, ves el estrecho de Gibraltar, el estrecho de Dover. Ustedes saben estas cosas, amado pueblo. But when the Lord employed the word strait Pero cuando el Señor usó la palabra el estrecho in addressing the church that is headed to heaven, para dirigirse a la iglesia que está de camino al cielo, regarding the way to heaven, referente a el camino al cielo, it's amazing because the main definition really of a strait es sorprendente porque la definición principal de la palabra el estrecho a strait is a passage that connects one part to another. un estrecho es un pasaje que conecta un camino a otro. How awesome then. ¡Qué maravilloso entonces! So the Lord was essentially saying that I am the messenger of heaven, Así que el Señor estaba diciendo esencialmente,
Yo soy el mensajero del cielo. I have come with the covenant of heaven. Yo he venido con el pacto del cielo. I have come with the message of God the Father in heaven. Yo he venido con un mensaje de Dios el Padre en el cielo. I've come with the deliverance of God the Father in heaven. Yo he venido con la liberación de Dios el Padre en el cielo. He has sent me here, Él me ha enviado aquí and my purpose is simple. y mi propósito es simple. Mine is simple and straight, simple and clear. Es simple y sencillo, simple y claro, To deliver you, the church, my followers, into heaven. para librarlos a ustedes, mis seguidores, y entregarlos al cielo. And then in that process of delivering the church, Y entonces, en ese proceso de liberar a la iglesia, and then now he gives counsel. entonces ahora da consejo. He gives counsel to the church. Then he says, enter ye in at the straight gate. Él le da consejos a la iglesia, diciéndole, entrad por la puerta estrecha. And then you see that the meaning of straight is that it is a channel or a passage that connects one part to another. Entonces puedes ver que el significado de un estrecho es que es un canal, un pasaje que conecta a un camino con otro. How powerful. ¡Qué poderoso! In other words, he's saying, enter ye in at the straight gate. En otras palabras, está diciendo, entrad por la puerta estrecha, Meaning, enter ye through this channel here, significando, entrad por este canal aquí, which actually connects people, que actualmente conecta a la gente, which has the capacity, que tiene la capacidad, which is the connection, que es la conexión, which is the portal, que es el portal, which is the route that connects, the connection, que es la ruta que conecta, la conexión, the channel between the earth and the heaven, beloved people. el canal entre la tierra y el cielo, amado pueblo. Then you see the deliberate use. Entonces puedes ver el uso deliberado. Why in King James he uses the word straight? ¿Por qué en la versión King James él usa la palabra el estrecho? Why the Lord used the word straight? Aquí vemos por qué el Señor usó la palabra el estrecho. Because King James actually tries as much as possible to bring it from the original sayings of the Lord as closest. Porque la versión de la Biblia King James trata lo mejor posible de exponerlo de la manera original que lo dijo el Señor. So we see now that when the Lord Jesus employed the word straight in his thesis regarding the route to heaven, Así que podemos ver que cuando el Señor Jesús usó la palabra el estrecho para explicar su tesis sobre la ruta hacia el cielo, he also knew that it implies a channel or a passage that connects one part to another. él también sabía que esto implicaba un canal o un pasaje que conecta a un camino con otro. In other words, connecting his church. He was directing his church to eternal life. En otras palabras, él estaba conectando a su iglesia, la estaba dirigiendo a la vida eterna. He was connecting his people, Él estaba conectando a su pueblo, those his elect, aquellos que son sus electos, those who follow him, aquellos que le siguen, those who have received him, aquellos que lo han recibido, those who are born again. aquellos que son nacidos de nuevo. I'm talking about the Christian. Yo me refiero a los cristianos. He was telling them on the route, Él les estaba hablando sobre la ruta, the road that has a connection between the earth and heaven, beloved people. la carretera que tiene la conexión entre la tierra y el cielo, amado pueblo. So this is very powerful. Esto es muy poderoso. This is a very powerful situation that the Lord has presented in his thesis to the church.
Esta es una situación muy poderosa que el Señor le ha presentado a la iglesia en su tesis, in this doctrine of the narrow strait. en esta doctrina del pasaje estrecho. And it's amazing because many a time, if you dig deeper to understand why the Lord used the word straight, S-T-R-A-I-T, Y es tan sorprendente, porque si investigas con más profundidad para entender por qué el Señor usó la palabra en inglés straight, S-T-R-A-I-T, que traducida significa un estrecho, then you find that many aspects of his narrative now come out, which are so key. te das cuenta que esto saca muchos aspectos de su narrativa. Es algo tan clave. For example, you have heard straight, because I mentioned a little bit of difficulty. Por ejemplo, tú escuchaste que yo describí la palabra straight o el estrecho, diciendo que dentro de allí hay un poco de dificultad. For example, if a big ship reaches the strait of so-and-so, Por ejemplo, cuando un gran barco llega al estrecho tal y tal en el mar, you see them now waiting until they are told the other ship has gone. Please, you can now come. tú vas a encontrar a ese barco ahora esperando hasta que se le diga, ahora puedes pasar, ya el otro barco pasó. And you have to obey the rule, sail slowly, because it's narrow, it's not wide. Y tienes que obedecer las reglas y navegar despacio, porque la vía no es ancha, el estrecho es angosto. You don't have much room for manipulating and maneuvering, so you have to obey the rules of the strait. No tienes mucho campo para manejar y manipular, así que tienes que obedecer las reglas de ese estrecho. And then I said that was a little projection of the difficulties abound the strait, abound the route for those of the other side, abound the route. Y entonces dije que esa era una pequeña proyección sobre las dificultades relacionadas con el estrecho o la ruta. And the Lord then uses the word straight deliberately to the church, intentionally to the church to deliver. Entonces el Señor usa la palabra en inglés straight o un estrecho deliberadamente y a propósito para entregarle a la iglesia, That he may dispense forth, he may project to you a certain important aspect of the Christian walk. para ilustrarte y darte un aspecto muy importante sobre el caminar cristiano. How beloved of the Lord, how blessed that he can open this to us. Qué cosa más amada del Señor, qué cosa tan bendecida que Él pueda abrirnos esto. And we see sometimes, for example, in the deliberate use of the word straight, S-T-R-A-I-T. Y podemos ver, por ejemplo, a veces en el uso deliberado de la palabra straight, S-T-R-A-I-T, o un estrecho en español. You see that sometimes people say, oh, that child, those children are in dire straits, and yet their parents are doing nothing to help them or to mitigate their situation, remedy them. En inglés, esa palabra puede ser usada, por ejemplo, para describir algo así. Esos niños están en dire straits, que significa que esos niños están en una situación problemática. So again, straight is now used to describe difficult moments, difficulty, beloved people. Nuevamente, esa palabra straight es usada para describir una situación difícil, amado pueblo. In that context then, again he says, enter ye in at the straight gate. Usándola ahora en ese contexto, él dice, entrad por la puerta estrecha. And now we are seeing that the word straight has frequently used with prophylaxis, if you wish, has been used with a lot of ease to be able to describe this situation, to coin
some difficult situations, beloved people. Y ahora estamos viendo que esta palabra en inglés straight, un pasaje estrecho, ha sido usada con mucha facilidad para describir una situación dificultosa, amado pueblo. And then now you understand what the Lord intended when he addressed the church. Y ahora pueden entender la intención del Señor cuando Él se dirigió a la iglesia. He addressed himself exclusively to the believers. Él se dirigió exclusivamente al creyente. And he says, enter ye in at the straight gate. Él dice, entrad por la puerta estrecha. Now we see that many times you hear the dire straits. That family is in dire straits, and yet the current economic situation is not doing anything better to help them. Is not doing anything to put their situation better. Dire straits. Por ejemplo, cuando dicen, esa familia está en dire straits, significa que esa familia está en gran problema y no se está haciendo nada para ayudarles. It means to be in a bad situation. Significa estar en una mala situación. It means to be in a bleak situation. If you just go to an open dictionary, anybody can go there. Significa estar en una situación desolada, poco prometedora. Lo puedes encontrar en cualquier diccionario. It means to be in a grim situation, beloved people. To be in a difficult situation. Significa estar en una situación severa, amado pueblo, en una situación difícil. Like I said, for example, those kids are in dire straits and their parents are doing little or doing nothing to remedy their situation, beloved people. Como di el ejemplo antes, esos niños están en dire straits y sus padres no están haciendo nada para ayudarles. Traducido es, esos niños están en gran problemas y sus padres no están haciendo nada para ayudarles. So you see now, we are beginning to understand the narrative of Jesus. Puedes ver ahora que estamos empezando a entender el narrativo de Jesús. When he addressed himself directly unto the church. Cuando Él se dirigió directamente a la iglesia. And he says, enter ye in at the straight gate. He wanted to bring forth some very important information, beloved people. Cuando Él dijo, entrad tú por la puerta estrecha, Él quería darnos información muy importante, amado pueblo. In other words, when he said, and then he said, narrow is the way, which we are going to see right ahead of us here. Y después dijo, estrecho es el camino, y eso lo vamos a ver en unos momentos. Then he was already talking about some kind of duty that being born again would be levied on you. Ahora aquí Él estaba hablando de algún tipo de deber que recaería sobre ti, que se impondría sobre ti por ser un creyente nacido de nuevo. Some kind of responsibility, some kind of self-denial that will come your way when you accept the gospel and the salvation it brings. Algún tipo de responsabilidad, algún tipo de abnegación que se te viene a tu camino cuando aceptas el evangelio y la salvación que Él trae. And you see clearly, it talks about the wide gate in contrast and the broad way, and I'm going to open it up a little deeper today. Y puedes ver claramente que en contraste Él habla sobre la puerta ancha y el camino espacioso. Y hoy lo voy a llevar un poco más profundo. Which essentially, you can see the Lord was talking about the narrow gate to bring forth. He was talking about eternity, the eternal kingdom of God. Puedes ver que esencialmente al Señor hablar sobre la puerta estrecha, Él se refería a la eternidad,
Él estaba hablando sobre el reino eterno de Dios, and then leading to heaven, beloved people, to eternity. que entonces nos lleva al cielo, nos lleva a la eternidad. A life of felicitation, felicity if you so will, in heaven. Una vida de felicitación, una vida de felicidad en el cielo. Because you know the Bible says in Matthew 25 that the kingdom of God, the kingdom of eternity, the kingdom of heaven is like a non-stop eternal banquet. In Matthew 25, 1 to 13, beloved people, you know that. Porque en el libro de Mateo 25, versículos 1 al 13, ustedes saben que la Biblia dice que el reino de Dios, el reino de la eternidad, el reino del cielo, es como un banquete eterno continuo. So you can see that when he said, narrow is the gate, narrow is he said, enter ye in at the straight gate, the narrow gate. Así que puedes ver que cuando él dijo, angosta es la puerta, él dice, entrad por la puerta estrecha, la puerta angosta. Because he said, narrow is the road, the way that leads to life, eternal life. Porque él dice, estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida eterna. He meant it is going to be narrow and you are going to be required of. Él quiso decir que iba a ser angosto y se te iba a requerir. It's going to impose some duties, put some tasks on you as a believer. Se te van a imponer algunos deberes. Como creyente, se pondrán sobre ti algunas tareas. You are going to have to make an effort of self-denial. Vas a tener que hacer un esfuerzo de abnegación. To walk through that way. I've given the example of a big ship that is passing through one strait. Para caminar a través de ese camino, he dado el ejemplo de un gran barco pasando por un estrecho. And we saw that a strait is a channel that connects one part to another. Y vimos que un estrecho es un canal que conecta un camino con otro. And right now we are talking about connecting the church on the earth, from the earth, into the glorious kingdom of heaven. Y ahora mismo estamos hablando de conectar a la iglesia de la tierra al glorioso reino de los cielos. And the other, the wide road, that as we start in our preamble today, Y al empezar nuestro preámbulo hoy, podemos ver que el otro camino, el espacioso, you can take that to represent the excesses of sin. puedes usar esto para representar los excesos del pecado, The pleasures of this world, the pleasures of sin and wickedness and evil that you see in this world. los placeres de este mundo, los placeres del pecado, del mal y de la maldad. You can right away begin to develop the concept. Inmediatamente puedes empezar a desarrollar un concepto To understand the concept that the Lord laid down in this thesis when he spoke to the church. para entender el concepto que el Señor planteó en esta tesis cuando le habló a la iglesia. And then you might ask questions. Entonces podrás hacer algunas preguntas. You might ask, then how about when he said, come unto me, Matthew 11:29, light is my yoke. Podrías preguntar, ¿qué tal cuando Él dice, venid a mí todos? Mi yugo es fácil en Mateo 11:28 en adelante. I'll come to you, beloved people, on that if we get time, because that is when transformation has taken place. Yo llegaré a esto, amado pueblo, si tenemos tiempo, porque esto ocurre cuando la transformación ha tomado lugar. How about the commandment too? To obey the commandment that you see in John 5:3, and so forth.
¿Y qué tal obedecer el mandamiento que está en Juan 5:3, etcétera? I'll come to you, but let me pursue this straight. Llegaré a eso, pero permítanme seguir este estrecho. Say, therefore, the Lord Jesus used these words, beloved people. El Señor Jesús usó estas palabras, amado pueblo. He used the word straight to imply the following. Él usó la palabra straight en inglés, estrecho, para implicar lo siguiente. Straight also means reliable, beloved people. La palabra straight también significa confiable o de confianza. How powerful to know that he was directing the church to a reliable route. Qué poderoso que estás dirigiendo a la iglesia a una ruta confiable. He was saying, if you follow this route, you for sure will enter heaven where I'm going. Está diciendo que si tú sigues esta ruta, de seguro vas a llegar al cielo donde yo voy. Very much so in John chapter 14, Bien ilustrado en Juan capítulo 14, which was not any of the scriptures we intended to read, que no forma parte de las escrituras que íbamos a leer, but I'll read it by the way. pero yo lo voy a leer de paso. John chapter 14, we have read it when I've taught on the rapture of the church, the coming of the Messiah. Juan capítulo 14, yo lo he leído cuando he enseñado sobre el rapto de la iglesia, la llegada del Mesías. John 14, 1 to 3 says, Juan 14, versículos 1 al 3, dice, do not let, I'm reading NIV now, estoy leyendo la nueva versión internacional ahora. do not let your hearts be troubled. Trust in God, trust also in me. No se turbe su corazón. Ustedes creen en Dios, crean también en mí. In my Father's house are many rooms. If it were not so, I would have told you. I am going there to prepare a place for you. En la casa de mi Padre hay muchos aposentos. Si así no fuera, ya les hubiera dicho. Así que voy a preparar lugar para ustedes. And verse 3 says, and if I go and prepare a place for you, I will be back. He says, I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am. You know the way to where I am going. Y en el versículo 3 dice, y si me voy y les preparo lugar, vendré otra vez. Dice, vendré otra vez y los llevaré conmigo para que donde yo esté, también ustedes estén. Versículo 4, y ustedes saben a dónde voy y saben el camino. How powerful, how awesome a scripture, beloved. Qué poderoso, qué maravillosa escritura, amado pueblo. He's saying, Él está diciendo lo siguiente, in my ministry on the earth here, en mi ministerio aquí en la tierra, I have already shown you the way, ya yo te he enseñado el camino, the way that leads to eternity, el camino que te lleva a la eternidad, the way that leads to the kingdom of God. el camino que te lleva al reino de Dios. And in this thesis, he's addressing himself to the church Y en esta tesis, él se está dirigiendo a la iglesia and showing her the way. y le está mostrando el camino. So he's using the word straight. Enter ye in at the straight gate. Así que está usando la palabra straight, un estrecho. Entrad por la puerta estrecha. And he says the word straight refers to reliable. Y dice que la palabra straight se refiere a ser confiable. The reliable gate, La puerta confiable. the reliable route La ruta confiable. that is very sure will deliver you to eternity in heaven, beloved. Que es muy segura y te entregará a la eternidad en el cielo, amados. How powerful.
Qué poderoso. And I'm going to pull up some characteristics eventually Y eventualmente voy a señalar algunas características that really now boil down, that transduce and translate into your daily Christian life of this present day church. que se pueden conectar y se pueden trasladar en tu vida diaria cristiana de la iglesia de hoy en día. But I want to first lay out this foundation here Pero primero quiero poner esta fundación aquí, that we may all be on the same page and time not being on our side, beloved. para que todos estemos en la misma página, aunque no tenemos mucho tiempo. He says, straight means a reliable route. Él dice que straight, el estrecho, significa una ruta confiable. Straight means direct. La palabra straight también significa directo. That's why direct, this other definition of straight, S-T-R-A-I-T, Esta otra definición de la palabra straight, S-T-R-A-I-T en inglés, y traducido al español es el estrecho. Esta otra definición que es directo, for which the Lord deliberately uses it to address the church, la cual el Señor usa deliberadamente para hablarle a la iglesia. this other meaning is very powerful. Este otro significado de esa palabra es muy poderoso. It is also the reason También es la razón. sometimes you find that in your modern day English, A veces descubres que en el inglés moderno they say, okay, so they convert in the quickness of this time, the instant generation we are, en esta generación que todo es rápido, al instante, y así convierten las cosas, where instant popcorn, instant McDonald's, just these instant foods and instant life. palomitas instantáneas, McDonald's, comida instantánea, la vida instantánea, WhatsApp and Twitter and what? There's no process. WhatsApp y Twitter, realmente no hay proceso. They want it and want it now. Lo quieren y lo quieren ahora mismo. So in that way, they are at times used straight. Y de esa manera es que a veces han usado la palabra straight, Long straight, which is S-T-R-A-I-G-H-T. es otra palabra, straight, S-T-R-A-I-G-H-T, To represent this. para representar esto. But they have derived it from this other meaning, where straight means direct. Pero lo han obtenido, lo han derivado de esa otra palabra, straight, que significa directo. And in this way, the Lord was developing a kind of prefiguration, an imagery, Y de esta manera pueden ver que el Señor estaba desarrollando una imagen. He was painting a picture about the direct route into the salvation He brought us. Estaba pintando un cuadro sobre la ruta directa a la salvación que Él nos trajo, The salvation that leads us when you're saved finally to heaven. la salvación que cuando tú eres salvo finalmente nos lleva al cielo. Salvation means when you enter heaven eventually. La salvación significa finalmente entrar al cielo. In other words, the Lord was implying also that he was talking to his church about the unwavering route to Christian salvation. En otras palabras, el Señor estaba hablándole a su iglesia sobre la ruta firme, inquebrantable hacia la salvación. Unwavering style to Christian salvation. Unwavering Christian lifestyle. Unwavering Christian salvation. How beautiful, beloved people. Un estilo firme de la salvación cristiana, un estilo de vida cristiano inmovible, una salvación cristiana firme. ¡Qué hermoso, amado pueblo! And I have many examples for you, beloved people, at this hour. Y yo tengo muchos ejemplos para ustedes, amado pueblo,
a esta hora. I have many examples because I have taught from New Zealand, Gisborne, New Zealand, all the way through to Australia. Y yo tengo muchos ejemplos porque he enseñado todo el camino de Gisborne, Nueva Zelanda, hasta Australia, Up to the tips of Finland, hasta los extremos de Finlandia, throughout Africa, South Korea, a África, Corea del Sur, down all the way into the other side, the west down. y todo el camino hasta el otro lado, al oeste. The issue is very simple. I've always talked about the treasures of the ancient church. El asunto es muy fácil. Yo siempre he hablado sobre el tesoro de la iglesia antigua. I've always laid before the nations of the earth Yo siempre he presentado ante las naciones de la tierra and before the church of Christ y ante la iglesia de Cristo that the first primitive church que la primera iglesia primitiva presents an almost, you would think, an insurmountable challenge. le presenta lo que se podría decir casi un desafío insuperable To this present day modern church. a esta iglesia moderna del presente. Why? In their conduct, ¿Y por qué? En su conducta, in their practice of worship, en su práctica de la adoración, in their worship experience, en su experiencia de la adoración and in their Christian salvation. y en su salvación cristiana. And so the example I draw for you here, beloved people, Entonces, el ejemplo que yo les estoy dando aquí, amado pueblo, is that the souls es que las almas and the salvation of the first century church y la salvación de la iglesia del primer siglo can be used now to emulate, to bring to bear, to exalt ahora puede ser usada para emular, para llevar a cabo, para exaltar. when the Lord says the word straight, enter ye in at the straight gate, meaning a reliable route, meaning a reliable gate, a direct gate. He's saying a gate that is not wavering, that is straight, that is clear, straight line, beloved people, unwavering. Cuando el Señor dice la palabra estrecho, entra por la puerta estrecha, es decir, una ruta confiable, una puerta confiable, una dirección recta que es clara e inquebrantable. Then I said, look at the souls of the first church. Y entonces después dije, mira el alma de la primera iglesia And their salvation y su salvación of the first century church, beloved people, the primitive church. de la iglesia del primer siglo, amado pueblo, de la iglesia primitiva. You could say that their soul was too straight and narrow for it to be manipulated by any form of worldliness or modernism. Podrías decir que su alma era demasiado estrecha y angosta para ser manipulado por cualquier forma de mundanidad y de modernismo. People were slaughtered translating the Bible. Personas fueron asesinadas por traducir la Biblia. People said, to die is to go be with Christ, so I'd rather go. Decían, el morir es irme a estar con Cristo, entonces prefiero irme. People stood, they preached. When you look at the primitive church, they were zealous. Ellos se paraban y predicaban. Cuando miras a la iglesia primitiva, ves que tenían celo. They preached Christ Jesus crucified and Christ Jesus resurrected. Predicaban a Cristo Jesús crucificado y a Cristo Jesús resucitado. The holy Jesus, Al Jesús santo, the holy salvation, beloved people, a la salvación santa, amado pueblo, the righteous way. la vía justa.
So then you see that now this definition of straight really fits their paradigm, fits their definition, beloved people. Entonces ahora puedes ver que esta palabra straight o el estrecho realmente encaja el paradigma, encaja la definición, amado pueblo. Reliable salvation, a reliable route to salvation, a direct route to salvation, an unwavering route to salvation, beloved people. Hey. Salvación confiable, una ruta confiable a la salvación, una ruta directa a la salvación, una ruta inmovible a la salvación, amado pueblo. So when the Lord used this, when he was addressing the elect, that is you tuned in now globally. Entonces cuando el Señor usó esto, cuando se dirigió a los electos, y esos son ustedes, ahora sintonizados globalmente. And we don't know how many millions of people are tuned in. Just Kenya alone, we don't know how many millions are tuned in. Y no sabemos cuántos millones de personas están sintonizados de Kenia y de toda la tierra. But I'm saying, when the Lord used the straight gate in King James, Pero estoy diciendo que cuando el Señor usó la palabra en la versión de la Biblia King James, straight gate, la puerta estrecha, it spoke much, it bespoke so much when he was describing those that follow him to heaven, the route that goes to heaven. ilustró de gran manera al describir a aquellos que lo siguen en la ruta que los lleva al cielo. In other words, you can now see that there was a serious instruction to how Christian salvation ought to be practiced, beloved people. En otras palabras, ahora podemos ver que hay una instrucción seria sobre cómo la salvación cristiana debe ser practicada, amado pueblo. So, in looking at the straight gate, the doctrine of the straight gate, S-T-R-A-I-T, Entonces, al ver esta doctrina del straight gate, S-T-R-A-I-T en inglés, la puerta estrecha, Jesus said the following then, beloved people, enter ye in at the straight gate. Remember, that is our lead scripture. Jesús dijo lo siguiente, amado pueblo, entrad por la puerta estrecha. Recuerda, esta es nuestra escritura de referencia. And number one, Jesus essentially meant that this way, this straight gate, is the one that leads to life. Número 1, Jesús esencialmente dijo que esta puerta estrecha, este estrecho, es la que te lleva a la vida. Meaning, even as you live on the earth here, if you walk this way, you get life. Significando que incluso viviendo en esta vida aquí, si tú caminas en esta vía, recibes la vida. You receive life, the life of Christ, the life of God. Tú recibes la vida de Cristo, la vida de Dios. Number two, it leads to eternal life, beloved people. Número 2, te lleva a la vida eterna, amado pueblo. Number three, it's a narrow and restricted gate. Número 3, es un camino angosto con restricciones. So the movements there in that straight, in that gate, in that way, Entonces el movimiento es difícil en ese estrecho, en esa puerta, en ese camino. in single file, you can imagine. Single direction. I've given the example of the ship. Te puedes imaginar en fila de uno, en una sola dirección. He dado el ejemplo del barco. The big vessel that is crossing through the Strait of Wu in the sea. El gran buque que está cruzando un estrecho en el mar. It leads to heaven, beloved people. Te lleva al cielo, amado pueblo. The Lord Jesus was essentially
presenting himself before the church, el Señor Jesús esencialmente se estaba presentando ante la iglesia and addressing himself to the church about the characteristic of the Christian salvation that he brought the church. y se dirigió a la iglesia presentándoles la característica de la salvación cristiana que él trajo. In other words, he was saying, the salvation I bring you, that delivers you, that successfully, that is able to bring you to heaven, to eternal life, En otras palabras, él estaba diciendo que la salvación que yo te traigo, la que te libera, la que exitosamente te puede llevar al cielo, a la vida eterna, is a salvation that has some difficulty en route, if you wish. es una salvación donde te vas a encontrar con dificultades mientras en ruta, That has difficulty on the road. donde vas a encontrar dificultades en la carretera. He was beginning to warn the church Él estaba empezando a advertirle a la iglesia that when you receive me as your Lord and Savior, que cuando tú me recibas como tu Señor y Salvador, you would have to encounter some difficulty. vas a tener que encontrarte con algunas dificultades. It is a difficult route, the straight gate. The straight gate, la puerta estrecha. Use the word straight, the Lord uses to deliver, to score that to the church. It is a difficult route. El Señor usa esa palabra straight, estrecho, para mostrarle a la iglesia que es una ruta difícil. He essentially, therefore, as we try to wind down this first section, beloved people, he essentially spoke to his church in tremendous ways, and he was talking to them about entering heaven. Él le habló a la iglesia de manera tremenda sobre la entrada al cielo. And he was saying, listen, beloved people, he was saying that entering heaven is not going to be easy at all. Ay! Escucha, amado pueblo, él estaba diciendo que entrar al cielo no iba a ser nada fácil. How can you say such a thing ¿Cómo puedes decir tal cosa to a modern church that I see in the present age, that I'm seeing in this day? cuando la iglesia que estoy viendo en esta edad presente This, as you are going to see, is a complete contrast of the teachings that the present day church is giving. como van a ver, esto va a ser un contraste a las enseñanzas que están dando las iglesias actuales. That's why I wanted to come to you in the workplaces, in your marketplace, Por eso quise llegar a ustedes durante el día cuando están en sus trabajos, en sus mercados. So essentially, the Lord meant to inform the church that entering heaven will not be easy at all. It will be difficult. Ay, how can you say that? Así que esencialmente el Señor quiso informarle a la iglesia que la entrada al cielo no iba a ser nada fácil, iba a ser difícil. Pero ¿cómo puedes decir eso? How can you say that to a church that has taught the contrary? ¿Cómo le puedes decir eso a una iglesia que ha enseñado lo contrario? So the Lord Jesus, the one that brought the covenant of the grace, the messenger that came to bridge us, to bridge fallen man with holy eternal God, the immortal God. El Señor Jesús, el que trajo el pacto de la gracia, el mensajero que vino a ser un puente para conectar al hombre caído con el Dios santo y eterno, el Dios inmortal, Mortal man, perishable man, corruptible man, to bridge man and woman, of course, but the Bible addresses man, conectar al hombre mortal, al hombre perecible, al hombre corruptible. Y al decirlo así, la Biblia incluye a la mujer también, to bridge them to their eternal, immortal, imperishable, glorious God, holy God, righteous King. de conectarlos a ellos
a su eterno, inmortal, imperecible, glorioso Dios. When he was addressing himself, when he brought that covenant of grace, and he was addressing himself to the church, that is what the Lord said. Cuando el Señor vino a traer el pacto de la gracia y se dirigió a la iglesia, esto es lo que él decía. He said essentially that entering heaven will be not an easy task. Él dijo que entrar al cielo no va a ser una tarea fácil. It is going to be a difficult task. It will not be easy at all to enter heaven. Va a ser una tarea difícil. No va a ser nada fácil entrar al cielo. The one that owns the church, the one that died for the church, that knows the salvation he gave, Él quien es dueño de la iglesia, que murió por la iglesia, que conoce la salvación que dio. he was addressing himself in this thesis when he made an application before the church and he presented himself before the church and then he made the deposition of this thesis. Cuando él se presentó ante la iglesia, hizo esta deposición de esta tesis. In his thesis, he says the following, that entering heaven is not going to be an easy task at all. In other words, it's going to be a difficult task. En su tesis, él dice lo siguiente, que entrar al cielo no va a ser una tarea fácil, va a ser una tarea con mucha dificultad. Now we can see why I am coming to you at this time, beloved people. Ahora podemos ver por qué yo estoy llegando a ustedes en este tiempo. Because the reason I come to you is because he made me know that this is the complete departure. La razón por que vengo a ustedes es porque este tema se sale de la corriente actual. You know that I've gone all over the globe rebuking the church for their apostate practice. Tú sabes que yo he ido por todo el globo terráqueo reprendiendo a la iglesia por su práctica apóstata, For their teachings that will not have power of deliverance. por sus enseñanzas que no tienen el poder de la liberación. It is now true that the teachings of the Lord have tremendous power of healing and deliverance. Ahora podemos ver la verdad comprobada que las enseñanzas del Señor tienen tremendo poder de sanidad y de liberación.